¡Se alcanzó, Chucha! ¡Se alcanzó! ¿Qué haces, ve? Qué raro verte aquí tan temprano. Es que tengo que terminar el deber antes de que llegue el profe, o me voy a jalar el año. Otra vez. Loca, préstame el deber. ¿Qué? Ni fregando, Ramírez. Vos siempre dejas todo para el final. Si te presto la tarea, nunca vas a cambiar. Así que te estoy haciendo un favor al no ayudarte. ¡Ay, pero no seas así! ¡Ay, que no, Ramírez! ¿Por qué no aprendes de mí? Yo siempre, escúchame bien. Yo siempre traigo los deberes. ¡Ay, no! Esta es la mochila de mi hermana. Mis niños, quien no trajo la plastilina no va a la fábrica de chocolates. ¡No, mi tarea! Le dije a mi mamá que era pésima idea que compre mochilas iguales. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Loco, dame todas! ¡No! ¡Ni mierda! ¡Tú no me quisiste prestar el tuyo! Por favor, ayúdame. Igual es el tercer año que te jalas una raya más al tigre. ¡Por eso tú eres la Noria! ¡Yo lo necesito más que tú! Por eso yo soy la Noria, la matona, la afanosa, la consentida del profesor. No puedo quedar mal. Tengo que entregar el deber. ¡Por eso tú eres la ñoña! ¡A vos de ley te va a perdonar! No, ni cagando me perdona. ¿No te acuerdas cómo terminó el último ñoño que no entregó el deber? ¡El éxito! ¡Igual me vale mierda! ¡Estúpida! ¿Qué hiciste? ¡Rompiste el deber! ¿Deber? ¿Qué deber? ¿No era jueguito? ¡No, pendeja! ¡Será mi deber de matemáticas! Matemáticas. ¡El deber de matemática! ¡Me olvidé! Pero esto es historia, no matemática. ¡Uy! Además de vago pendejo. Esto está mal hecho. Beethoven no era un perro. ¿Cómo no? Sé como 5 películas del perro ese. Ya valimos. Ya sé, yo tengo un plan que nunca me falla, verán. Profe, no trajimos el deber porque nuestras abuelitas se murieron. Las de los tres. El mismo día. Ay, ¿por qué no? Si yo he matado a mi abuela como 7 veces. Figurativamente, ¿verdad? ¿Claro? Ya, esto sí no falla, verás. Profe, no hicimos el deber porque nos quedamos embarazadas. Entiendo, pero usted también. Es que no dan educación sexual en el colegio. ¡Qué idiota! Yo tengo una idiota. Oye, ¿qué fue? Aguanten, ya casi. ¿Y entonces? Aguanta. Tu plan es ir a jugar videojuegos. Pues claro. ¿Y el deber? ¿Deber? ¿Qué deber? ¡Ay, tu madre! ¡El deber de matemáticas! ¡El deber de matemáticas! ¿Saben qué? Ningún plan va a funcionar. Al menos tengamos la decencia de decir la verdad, aunque nos castiguen por eso. Total, tú ya estás acostumbrado y tú no tienes idea de dónde estás parada. Pero estoy sentada. ¿O no? Un deber no define nuestro futuro ni quiénes somos. Dejemos de preocuparnos y enfrentemos la situación y... Oigan, guaguas, mientras hablaban huevadas ya se acabó la primera clase. No, aguanten. ¿Y el profe? Está enfermo, por eso nadie vino a la primera hora. ¡Toma eso, sistema educativo! Mi historial académico quedará intacto. Perdimos una clase. Una clase. ¡Oh, por Dios! Ahora toca historia. ¡Mi deber!